Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Yo te hacía ahí viendo la jura de bandera Mm. de la excelentísima señora princesa Leonor y resulta que me entero que no estabas muerto, que estabas de parranda por ahí por las Galicias. Sí, en vez de un desfile en honor de no sé qué y de militares, he estado viendo por rebaños de ovejas, algunas burros, cabras y cosas de esas que hay por aquí. Ah, qué bueno, qué bueno. Se parecen a veces. Sí. Hombre, en cuanto al desfile, efectivamente, se pueden hacer algunos paralelismos, eso sin duda. Bueno, en cualquier caso son más pacíficos y mucho más entretenidos y divertidos que me imagino un desfile militar. Bien, a Usted me ver, dirá, pues yo te digo, tú me propones que hablemos de Gaza, el gran hablemos del gobierno. Yo siempre te propongo que hablemos del gobierno. O sea, Bueno, pues básicamente. en principio de Gaza. El gran Leviatán. Gaza se autoinmola, dices. Pues a Hombre, ver, ¿no te parece? explícate. No, bueno, pues ya está, ya se abrió la caja de los truenos. Seguramente la caja más temida a nivel mundial en cuanto a los lugares donde existe una cronificación de un escenario de guerra, como no puede ser otro que la frontera o las fronteras, porque son dos realmente, entre Israel y Palestina, ¿no? Y pues ya lo tenemos allí, Manolo, el escenario más temido por todo el mundo. De hecho, qué casualidad, el petróleo de pronto se ha puesto ya prácticamente rozando los 90, el barril de petróleo, ¿no? $90. Claro, hay un efecto ya instantáneo, inmediato, del conflicto que se ha desatado, esta vez con un ataque totalmente sorpresa y a una escala nunca vista en 50 años de las milicias de Hamas en Gaza, contra objetivos civiles y militares israelíes, pero principalmente civiles, claro, pone en bandeja pues una reacción absolutamente brutal a la que por otra parte nos tiene acostumbrados Israel cuando ha recibido lanzamiento de proyectiles en determinados momentos, pero que en este caso va mucho más allá, teniendo en cuenta que obliga a una cierta unidad de la sociedad civil israelí, en un momento en el que Israel se encontraba más dividido que nunca, por un lado con un gobierno de corte absolutamente ultrafascista y militarista como es el gobierno de alianzas de extrema derecha del señor Netanyahu, y por otra parte en un momento de división interna profundísima como consecuencia de los intentos de este gobierno de manipular por completo al contrapoder de la justicia israelí para obtener una impunidad que nunca se había visto dentro de un Estado aparentemente lo digo entre comillas, democrático como era Israel, ¿no? Por lo menos a nivel de funcionamiento interno. Esto, claro, ha pasado a un segundo plano, como digo, en una coyuntura en la cual había una profundísima fractura a nivel social de todo el país, precisamente por los intentos de manejar esa Corte Suprema de la Judicatura israelita, ¿no? Así que, hombre, hay que preguntarse, evidentemente, ¿y por qué de pronto jamás, que sabe de sobra que no tiene ninguna capacidad militar, ningún poderío bélico suficiente como para poder contrarrestar el enorme poderío israelí, lanza un ataque absolutamente inesperado, insólito y desde luego inédito en la historia, contra Israel, como el que lanzó el pasado fin de semana y que continúa? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Que todo el mundo tendría que hacerse a la vuelta de esta semana que hemos estado ausentes del programa aquí en Es lo que hay. Y de eso quería hablarte un poco, Manolo. ¿Tú por qué piensas así de entrada, a golpe de titular, que jamás se mete en un fregado de estas características, con incluso penetraciones de milicias en el propio terreno israelí? Bueno, es difícil adivinar qué está en la mente de Hamas, pero no solo yo creo que ya de Hamas, sino también de quien le puede apoyar y ser su
entre comillas, socio o valedor en la zona. Estoy pensando en Irán, obviamente, y todo lo que estaba sucediendo. Estaban sucediendo cosas que podían no interesar, por ejemplo, a los iraníes. Se estaba hablando de un acuerdo de colaboración, de reconocimiento entre Israel y Arabia Saudita, de un acuerdo también de defensa militar de los propios Estados Unidos a Arabia Saudita. Se está hablando de otros países de la zona que podían reconocer a Israel y eso ha puesto muy nervioso, obviamente, a Irán. Eso podría ser pero una excusa, por supuesto, pero, esas pero, son no, no algunas de menor, las... pero no menor, pero no menor. ¿Eh? No, 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 sin duda. Pero digo, a coste de autoinmolar a toda su población, porque estamos en una situación en la cual ya hemos visto que hay reacciones inmediatas. Se ha decretado no solo el estado de guerra por parte de Israel, sino también el asedio por tierra, mar y aire. Es decir, bloqueo absoluto en todos los sentidos de una franja, un territorio y la población que hay dentro. Un territorio que es aproximadamente como la provincia de Madrid, para que nos hagamos una idea en extensión. Que ve que el bloqueo o el asedio que se ha decretado por Israel incluye agua, incluye electricidad y cualquier tipo de energía e incluye alimentos, que supone la condena al exterminio, como en la Edad Media, en las guerras de asedio feudales, Mm, de la población entera. Es decir, que si hasta ahora hablábamos de genocidio mm, por parte de Israel, ahora le acaba de poner mano sobre mano, piedra sobre piedra, para practicar una táctica de desgaste por vía del hambre, la miseria, la enfermedad, que suponga literalmente la limpieza étnica de la zona, mm. incluso suponiendo que la operación militar por tierra con tanques que ya ha sido anunciada no se haya iniciado. Claro, a lo que se añade algo tremendamente brutal, como es el anuncio de Bruselas de suspender las ayudas a Palestina y que ha causado malestar a países como España, Irlanda o Luxemburgo, que han reclamado aclaraciones inmediatas sobre la paralización anunciada por el comisario de vecindad, se llama así, no lo sabía que se llamaba así, de la Comisión de la Unión Europea, aquí en nuestro territorio. Es decir, un bloqueo frontal de todas las necesidades humanitarias a la población de Palestina y en particular de la Franja de Gaza, como el que ha decretado por la vía militar Israel, unido a un bloqueo internacional en la misma línea por parte de aquellos que estaban suministrando hasta la fecha las necesidades humanitarias básicas, como era en concreto la Unión Europea, a esa franja de Gaza en Palestina, supone en definitiva la demolición, piedra sobre piedra, el borrar, como ha anunciado Netanyahu, del mapa, literalmente, a la franja de Gaza, ¿no? Bueno, eso es una barbaridad y según las convenciones de Ginebra y los acuerdos internacionales, si se ha declarado una guerra, como así ha dicho el propio Netanyahu y el gobierno de Israel, es decir, esto es una guerra, eso es un crimen de guerra que, bueno, está condenado por todos los organismos internacionales y no se puede hacer y ya debía de haber condenas internacionales que no sé si han empezado a surgir a estas declaraciones y a estos hechos a la población civil no se le puede hacer eso en una guerra. Otra cosa es que sea un conflicto de hoy te pego, mañana me pegas y son 4 días, pero se ha declarado oficialmente la guerra. Y en Bueno, guerra bueno, las convenciones internacionales hemos visto sistemáticamente cómo han sido ignoradas en materia de crímenes de guerra por parte de Israel durante años y años, décadas y décadas, en su respuesta militar y en su tratamiento respecto a el conflicto con Palestina y en particular con la Franja de Gaza. Con la Franja de Cisjordania hasta ahora la situación era un poco más distinta para tratar de mantener los equilibrios, sobre todo en el Líbano, en cuanto a la penetración que pudiera tener geoestratégica a través del Líbano en la zona, Irán, como tú has mencionado antes, pero en particular en la Franja de Gaza, la respuesta militar israelí como respuesta de Estado en numerosísimas, por no decir la gran mayoría
de sus operativas militares, de supuesta respuesta contra ataques preventivos con misiles de las milicias de Hamás, ha sido literalmente la vulneración constante de cualquier convención o de cualquier prohibición a nivel internacional de las protecciones que hay en materia de crímenes de guerra, ¿no? Sí, pero en este caso ya es una escalada importante porque es una guerra declarada y además una declaración de todo lo que has comentado antes, de un bloqueo de electricidad, de agua, de alimentos. Es De absolutamente. medicinas. Eso está prohibido por las convenciones de Ginebra. Recordemos. De esa humanidad, sino un crimen de guerra, y por eso se ha juzgado a importantes dirigentes a nivel mundial. No se puede Hombre, hacer la vista gorda por parte de los organismos internacionales ni de la Unión Europea, que se ha ido corriendo a, bueno, a llamar terroristas a los de Hamas, que puede ser, y a los otros son el ejército que está en guerra, y los otros hacen terrorismo. Israel hace guerra y los otros terrorismo, ¿no? claro, claro, claro. Más allá de la parcialidad en el relato, en la conquista del relato, como siempre ocurre, desde luego el mensaje que la Unión Europea ha lanzado, eliminando todas las ayudas que hasta la fecha que tenían un destinatario y un fin humanitario evidente a la Franja de Gaza, desde luego es un mensaje que no va por la línea que tú dices, Manolo, respecto a la respuesta deseable de la comunidad internacional, sino que va en la respuesta de apoyar todos a una, como pasó con Ucrania, a Israel, en donde se toma claramente una posición, por eso el lenguaje, por eso los reportajes que solo tienen tinte humanitario respecto de las víctimas en Israel, como por ejemplo los chicos y las chicas que estaban en un festival de música por la paz y que ha habido distintas muertes, se les pone cara, se les pone nombre, se les pone historia, en cambio no vemos un solo reportaje ni en televisiones públicas ni no públicas en Occidente donde se ponga cara a las víctimas, a los niños pequeños, a las víctimas palestinas, o prácticamente ninguno. Entonces, bueno, esta reacción totalmente de Leviatán, el Leviatán, aclaremos, que hemos empezado por ahí, el Leviatán, el canal Leviatán, ¿no? El Leviatán, aclaremos, que es una bestia infernal del submundo de los mares, retratada en la Biblia judía como la manifestación de prácticamente el apocalipsis, es decir, el acabose, ¿no? Y por eso cuando se organizan o suceden hechos que pueden tener una escalada tan mortífera como esta, en donde estamos hablando de la literal aniquilación del contrario, se habla precisamente de que la gran bestia aparece, ¿no? Es decir, la gran bestia de la muerte, que sería en este caso el Leviatán, ¿no? Mira, Manolo, desde luego que algunos de las causas, de los posibles objetivos de Hamás, aun a riesgo de que por eso hablaba yo también en el titular de autoinmolación, de que toda su población desaparezca o prácticamente o quede tan diezmada que realmente ya no solamente sea una cuestión de las deficientísimas infraestructuras. Recordemos que no existen refugios antiaéreos en la Franja de Gaza. En realidad no hay ni metro, no hay ningún sitio donde esconderse, más que los cascotes de las ruinas. Por lo tanto, es un pueblo en una situación de una vulnerabilidad extrema. Ya si le añades el bloqueo de luz, agua y gas ya, y de alimentos y medicación, ya apague y vámonos, ¿no? Pero pese a esa apuesta por la autoinmolación, que por otra parte es bastante concorde con las posiciones de autoinmolación de los activistas y terroristas islámicos, ocurrió, y de hecho se han hecho muchos paralelismos estos días con los vídeos que han circulado en las redes sociales de distintas milicias, en particular un vídeo de una chica alemana medio desnuda en una camioneta que ha circulado, se ha hecho viral y ha circulado por ahí. Recuerdan mucho a la exhibición de fuerza entre la fuerza y la barbarie de algunas de estas milicias grabando estos vídeos con los ataques de la yihad islámica, es decir, de lo que conocimos en la guerra de Siria, ¿no? Principalmente,
con el Estado Islámico, ¿no? Así que este concepto de la autoinmolación, esta vez con este ataque llevado ya directamente a lo colectivo como existencia misma de nación independiente, en lugar de como episodios aislados, tendría una cierta lógica. Pero cuando yo te he preguntado antes, porque qué objetivos tendría para pagar un precio tan caro jamás, como el riesgo de la propia eliminación física de sus conciudadanos, ¿no? En su totalidad. Algo que, vamos, supera con muy mucho a la situación de la guerra de los ciudadanos ucranianos en la guerra de Ucrania. Supera con muy mucho, porque en ningún caso parece que la supervivencia ni como nación. Otra cosa es que haya una parte del territorio que pueda acabar extinguiéndose o saliéndose por vía de acuerdos a la finalización de la guerra, pero la extinción misma del pueblo ucraniano no parece que esté en cuestión en la guerra de Ucrania, pero es que aquí sí está en cuestión la extinción misma del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Este es el quid de la cuestión. Entonces, para pagar un precio tan alto en una apuesta como esta, ¿qué se supone que jamás se esperaba obtener? Y ahí viene un poco la cuestión. ¿Cuál sería el objetivo de este desafío tan inédito a un enemigo muy superior, tanto en tecnología, como en alianzas geoestratégicas, como en armamento, como en preparación militar, como he dicho antes, como en apoyo internacional, etcétera, etcétera, como es Israel? Bueno, pues eh, cabría plantearse que el acuerdo, o sea, el objetivo de este desafío sería un objetivo triple, ¿no? Por un lado, como tú has mencionado antes, boicotear el acuerdo israelí con Arabia Saudí. Ahora hablaremos muy despacio de eso, porque parece que eso puede ser la causa principal, lo cual no va a conseguir, puede retrasar, pero no lo va a conseguir, puede retrasarlo, y tal vez ese tiempo que gane pueda servir de algo. Pero, en segundo lugar, humillar y provocar a Israel, lo cual es un poco como que te lo doy de propina, ¿no? Porque esto ya sabemos que es la ley del talión. La ley del talión, estamos hablando pues de uno de los territorios poblados por la especie humana más antiguos de la humanidad, como es el Mediano Oriente, y en donde la ley del talión, que es tan antigua como el mundo, pues existe, como digo, casi desde siempre o incluso antes de que existiera la propia Palestina, ¿no? Y que el pueblo judío fuera el pueblo elegido según la Biblia de Dios, ¿no? Y no estoy hablando de católicos, ¿eh? Ojo, porque lo de Cristo es mucho después del concepto, el cristianismo como tal, debemos recordar que empieza con el Nuevo Testamento, en realidad, pero que antes de eso hay no sé cuantísimos libros del Antiguo Testamento en donde el pueblo elegido de Dios, el único pueblo elegido de Dios, es el pueblo judío, eh, el pueblo de Abraham, ¿no? Y en consecuencia de eso hay toda una especie de mitología alrededor de la ocupación de territorios sagrados en la zona en donde todos consideran que esos territorios históricamente les pertenecen, que tanto odio acumulado, tanta ira acumulada, no solo desde que Israel existe como potencia militar y con reconocimiento internacional generalizado, ojo, porque no son todos los países los que tienen reconocidos a Israel, y aquí viene un poco una de las claves del asunto, que la humillación y provocación a Israel formaría parte en principio, aunque tenga una escala limitada y aunque tenga un tan altísimo coste como el que antes hemos mencionado, pues puede estar en el centro, o si no en el centro, en una de las partes de ese objetivo triple que hemos dicho en este desafío inédito a Israel, ¿no? Y por último, habría un tercer objetivo, que sería recordar al mundo que el conflicto palestino no ha terminado todavía, ¿no? Antes, Manolo, hemos hablado del primero principal de los supuestos objetivos para lanzar una ofensiva semejante con tan altísimo riesgo, y sería el objetivo geopolítico de impedir o dificultar o retrasar el acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, ¿no? Bueno, no hemos mencionado todavía que Hezbollah, desde la otra frontera, desde la frontera
del Líbano, también está lanzando ataques. No como estos, pero a ver, es que esto, aparte de elegir el 50 aniversario de la guerra relámpago de Yom Kippur, que durante varios días puso un jaque al ejército israelí, pero que sirvió de bastante poco, porque duró 6 días o poco más, en 1973, tenemos que recordar que desde 2020 ya hay 4 países árabes que han establecido relaciones con el Estado hebreo. Por un lado, Emiratos Árabes, también Bahrein, Sudán y Marruecos, que es el más reciente, pero que otros 2 tan importantes como las monarquías del Golfo de Omán y Qatar están acercando posturas con el gobierno israelí. Todo como consecuencia de la presión evidente de los Estados Unidos, pero también de que Israel es un socio comercial muy, muy atractivo al que comprarle no solo armas, sino tecnología. Recordemos, por ejemplo, Manolo, quien exportó a Marruecos la tecnología espía del Pegasus, que luego el Reino de la Agüita utilizó contra España o contra Francia. Pues Pegasus es un producto israelí y es un producto en el que están interesadas muchas monarquías del Golfo para espiarse mutuamente, entre otras cosas. Luego, el acercamiento de determinados países árabes para acabar reconociendo oficial e institucionalmente a Israel, cosa que no se había producido hasta ahora, es una senda en donde se están dando desde particularmente los confinamientos provocados por la pandemia del COVID-19 pasos súper acelerados. Y de ahí que pues haya una enorme preocupación en muchos países, no solamente, ni en muchas poblaciones, no solamente en Palestina, por este camino tan emprendido a tanta velocidad y de manera relativamente reciente, esta estrategia de reconocimiento internacional por los países árabes del Estado de Israel, ¿no? Lo cual prácticamente no solo legitima internacionalmente las posiciones supremacistas sobre el territorio palestino de Israel, sino que también de alguna manera desautoriza a las autoridades representativas tanto del territorio de Hamas como la franja, uy, se me acaba de ir el nombre ahora de la otra franja. Bueno, Cisjordania. de Cisjordania, exacto, que conforman lo poco que queda de la histórica Palestina, ¿no? Dicho esto, no obstante, estos acuerdos para los países que los han firmado, hasta la fecha, como he dicho, 4, incluyendo el más relevante Marruecos, pero también Sudán y otros, pues son, de alguna manera, harían pensar que hay una pérdida de importancia o de protagonismo en la agenda internacional del conflicto palestino, pero por otra parte también son incómodos para los países que los han firmado, ¿no? Por ejemplo, no es raro ver protestas ciudadanas en ciudades como Rabat cada vez que las fuerzas israelíes atacan territorio palestino. Jamás esperaría, claro, que un ataque frontal, una destrucción prácticamente total por parte del ejército israelí supusiera precisamente una indignación de tal calibre en el mundo árabe que pusieran en aprietos a sus líderes y evitaran el mayor temor de estos pasos, de este camino estratégico de reconocimiento internacional entre los países del mundo árabe del Estado de Israel, que sería efectivamente el acuerdo con Arabia Saudí, ¿no? Es un acuerdo que desde luego pues cambiaría la geopolítica de toda la región, un acuerdo de carácter no solo comercial, porque después de lo institucional viene todo lo demás, claro. No solo en lo comercial, sino también de cooperación militar y de cooperación en materia tecnológica, particularmente tecnología aplicada a lo militar, entre Arabia Saudí e Israel, pondría no solamente en jaque tengamos en cuenta que la monarquía saudí ejerce de líder del mundo suní y acoge todos los santos lugares del Islam, pues pondría en jaque incluso a países que hasta ahora tratan de mantener una política relativamente neutral, pese a estar
pilotados o tutelados por Estados Unidos, como por ejemplo Egipto, que es otro de los grandes agentes en la zona. Ya no digo lo que pasaría, por ejemplo, con la población musulmana, que es mayoritaria en Turquía en este momento, ¿no? Es decir, que efectivamente el cambio es muy frontal. Sin embargo, la tentación de justificar que estos ataques estén auspiciados o incluso dirigidos o tutelados por Irán, que es una tentación muy evidente, es también una tentación muy simplista, al punto de que Estados Unidos no se ha atrevido a afirmar. Espera, Manolo, termino. Al punto de que Estados Unidos no se ha atrevido a afirmar oficialmente que Irán esté detrás de estos ataques. Sí, que Irán tendrá todos los acuerdos de colaboración con Hamas en materia de suministro de energía, en materia de suministro de armamento, en materia de suministro de tecnología, sin duda. Pero de ahí a que esta sea una decisión, ya no digo propiciada o inducida u obligada por Irán, sino ni siquiera bendecida por Irán, hay un amplio trecho. Algo que, si la diplomacia norteamericana no se ha atrevido a afirmarlo abiertamente hasta el momento, es por alguna razón. No digo que sea porque no exista en realidad ese patrocinio de esa ofensiva. Un patrocinio de una ofensiva que no parece muy, en fin. Ya sabemos que estamos viviendo unas épocas de guerras proxy, de guerras por delegación, en donde, mira, yo te pago, pero que los muertos los pones tú, ¿sabes? Lo hemos visto en Ucrania, donde hay un evidente conflicto entre Rusia y la OTAN, pero por delegación en los ucranianos, que son los que ponen los muertos, junto con los rusos, claro. Cabría pensar que podría haber una guerra proxy por delegación de Irán en Palestina, en la Franja de Gaza con Hamas. Podría ser, pero si Estados Unidos no lo anuncia oficialmente, que sería lo más fácil de anunciar, es porque algo pasa. Es decir, o porque no está tan claro, o porque no le interesa decirlo abiertamente, porque están manteniendo una negociación bajo palio, que probablemente sea esto segundo, ¿no? Blinken, que sabes quién es, Tony Blinken. Sea secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores. Ha dicho algo en ese sentido. Es decir, no podemos afirmar oficialmente que detrás de esto está Irán, pero es obvio que todo indica que. Pero no lo dicen abiertamente. No lo vamos a decir, ni mucho menos hacerlo oficial, porque entonces sí sería reconocer un conflicto de gravedad muy superior hasta lo que ahora estamos viendo. En cualquier caso, la implicación también de Hezbollah en Líbano, otro patrocinado Hezbollah, más directamente. Mucho más directamente, sí. Que además son de los suyos, son chiíes, cuando Hamas es suní. Es decir, que son islámicos, pero no tienen la misma, digamos. No son los mismos hijos de Ismael, del profeta Ismael. Claro, sí. Hezbollah es mucho más directamente, está mucho más directamente patrocinado por Irán. En cualquier caso, como tú has dicho, esas son cosas importantes de diplomacia, de declaraciones. Y cuando leí las declaraciones de Blinken, concretamente creo que fue en CNN, diciendo que, bueno, no lo podían afirmar, no tenían pruebas, no había nada concreto, no se podía decir lo que acabas de decir, pero dejaba entrever que. Hombre, que deje la puerta abierta es natural, porque cada uno arrima las cosas a su sardina. Esto jamás no lo hace solo. Claro, bueno, jamás lo hace solo, chiste malo. No lo hace solo, pero no significa necesariamente. Es decir, yo me niego a pensar, me parece de una candidez extraordinaria, si no es con este valor suicida o con esta, que podría ser, sería la única explicación que me cabe en la cabeza, si no es con este componente de darle un valor a la acción suicida, que aquí en Europa no se la daríamos, o en Estados Unidos no se la darían, pero que en ese mundo sí es digamos, un eje, ¿no?, de vertebración de las iniciativas militares, porque lo hemos visto muchas veces, porque total, quien no tiene nada que perder al final, es por estar viviendo así, pues en un momento dado puede llegar a imponerse la tesis dentro de la propia Franja de Gaza y dentro en particular de las milicias de Hamas, de que ha llegado la hora y que ya a más no se puede esperar, y que haya habido, pues los halcones se hayan impuesto a las palomas,
en términos precisamente diplomáticos, y que la opción guerra haya sido una opción que haya tirado para adelante, ¿no? Guerra con todo, ¿no? A una costa, como digo, del sacrificio definitivo de su propio pueblo, de la autoinmolación, ¿no? Cabe esa posibilidad, pero me cuesta trabajo creer que Irán se vaya a lanzar incluso por la vía de la guerra proxy contra en un ataque frontal, además, sin unos previos atentados de falsa bandera que sirvan de excusa para la acción de Hamás, y que Hamás se lance tan abiertamente a una actuación pues que como poco le da la excusa perfecta para desatar la ira del infierno a Israel bajo la excusa de la legítima defensa. Claro, es que al final las imágenes que trascienden el discurso internacional al que está dando pie es: tú jamás no te diferencias en cuanto a tu carácter sanguinario y cero humanitario de los ataques del ejército islámico. Es que es así. Entonces, patrocinar desde la inteligencia militar de un Estado, por mucho que sea Irán, una acción de estas características, a mí me cuesta trabajo creerlo, justo cuando Irán además estaba entrando, o entra ya, me parece que es en enero de 2024, en el Club de Shanghái, ¿no? Es decir, en la organización promovida por China y por Rusia, que se está extendiendo, de la que tantas veces hemos hablado, la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no? Me parece muy extraño que esto suceda en estos términos. Esta era la única forma de frenar a Arabia Saudí, y que Arabia Saudí no se acerque tanto a Israel y conformen dos aliados absolutamente temibles, un eje de aliados absolutamente temibles en la zona, que controlan no solo el petróleo, sino también la tecnología militar y además la capacidad financiera que le da a ambos Estados Unidos. Me parece que debía haber alguna otra forma menos suicida de llevar a cabo esa obstaculización de ese eventual eje de control en Medio Oriente, ¿no? Porque es que además, a ver, en 2021 salió una encuesta que tengo aquí delante, en fin, estoy por ponértela, pero bueno, lo voy a dejar. La comento por encima, sobre todo para la gente que nos escucha en la radio. Una encuesta de apoyo a la causa palestina en el mundo árabe, y este tema de que todos los países árabes se sienten concernidos por la causa palestina, y por tanto, y de ahí tal vez de nuevo el posible recurso a la autoinmolación en la Franja de Gaza por parte de Hamás, ¿no? En cómo todos en la causa palestina, en opinión del mundo árabe, concierne a todos los árabes o concierne solo a los palestinos, pues tiene un apoyo brutal, como que concierne a todos los árabes en países como Argelia, como Jordania, como la propia Arabia Saudí, donde el 89% piensan que lo que le ocurra a los palestinos afecta a todos los árabes, concierne a todos los árabes con Israel, ¿no? Es muy difícil hacer tragar, no dudo de que tiene, evidentemente, la monarquía de Arabia Saudí tiene recursos más que de sobra para acallar cualquier voz disidente dentro de su país contra un eventual reconocimiento oficial del Estado de Israel, pero tiene un 89% de la población en contra, ¿eh? Ojo, un 89%, ¿eh? En 2021, ¿eh? Después viene Qatar, otros que están aproximándose también, Túnez, Mauritania, Egipto, y en este orden van, ¿no? Uno de los que más piensan, por el contrario, que el asunto palestino es una cuestión de los propios palestinos, es Palestina. Y el siguiente es Líbano. Y el siguiente Kuwait y Marruecos, por abajo de la lista. Esto son indicativos de que la opinión pública a todos los niveles, no solamente a nivel, ya sabemos que particularmente en el Golfo todos son monarquías, pero, en fin, hay también toda una serie de jerarcas y de señores relacionados en las propias casas reales, que tienen sus propios intereses y que, bueno, pues intrigan de cuando en cuando de forma palaciega, y luego hay un montón de intereses de expansión internacional en materia de inversiones
Por ejemplo, lo venimos viendo en el caso de Arabia Saudí con el mundo del fútbol desde hace años, aunque empezaron otras monarquías del Golfo más pequeñas, como la de Qatar, que fue incluso patrocinadora del Fútbol Club Barcelona durante muchos años, ¿no? Por tanto, en fin, esto no está tan claro que haya un apoyo unánime, ni mucho menos a una situación estable y pacífica por la cual, en una decisión desde la élite de las monarquías del Golfo, se vaya a reconocer, ignorando a su población, la realidad del Estado de Israel, ¿no? Por tanto, el hacer estallar esto, aunque sea a costa de la autoinmolación del pueblo de la Franja de Gaza por parte de Hamas, efectivamente es una tesis que, en mi opinión, tiene bastante fundamento, pero que me resulta difícil de anclar con una política de Estado, aunque sea de un Estado tercero interesado en esa dinámica, como pudiera ser Irán, y me cuesta trabajo encajar desde el punto de vista de ¿y por qué ahora? ¿No? Es decir, ¿por qué en este momento exactamente me voy a arriesgar tanto después de todos los años que llevo de hambrunas, de bloqueos, de humillaciones, de controles absolutamente inauditos, de conquistas de territorio, en particular, no tanto en la Franja de Gaza, porque no hay mucho espacio, pero sí de colonización de territorios en la Franja de Cisjordania, y que por el contrario el apoyo, si fuera así, de Hezbollah es un apoyo que parece más testimonial, con un lanzamiento de misiles de cuando en cuando y no un ataque frontal y directo, incluso penetrando en el territorio de Israel, como se ha hecho desde Hamas. Todas estas incógnitas pues están sobre la mesa. Lo que sí parece muy evidente es que la preocupación porque se internacionalice el conflicto pues es bastante razonable y es bastante real. No solamente que se internacionalice en Cisjordania y lo que ello afecta, lo que puede afectar a Jordania, que pueda afectar a Egipto, puede afectar a otros países limítrofes de la zona, sino también en lo que podría desestabilizar países con mucha población musulmana en otras partes del mundo, como Pakistán, como Indonesia, como Filipinas, como otros lugares en donde de reproducirse un enfrentamiento global, sobre todo si la sangría que anuncia Israel acaba siendo tan devastadora como el gran Leviatán que están anunciando, pues podría provocar, ¿no? Así que era un poco pues por contar pues lo que es una noticia de máxima preocupación, en mi opinión, en este momento en el contexto internacional. Yo creo que no hay otro territorio en el mundo en donde la eventualidad de una guerra frontal sea más preocupante para la desestabilización del mundo entero que precisamente donde se está produciendo, en Palestina, y por eso creo que pues hoy teníamos que contarlo. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, Carlos, porque vamos a ver acontecimientos estos días y veremos lo que pasa, la rapidez de lo mismo, aunque de ir ¿eh? Bien, para mucho tiempo, que va a ser largo, que no es una Y cosa tanto, de cuatro días, ni mucho menos. y tanto. Vamos a cambiar de tema. Nos quedan 10-15 minutos como mucho, Carlos, como mucho. Así que la Unión Europea se blinda contra la inmigración o contra las inmigraciones. Contra las migraciones, sí. Contra las migraciones, vale. ¿Qué quieres contar? Cuéntanos, bueno, me imagino que te querrás hablar de los no acuerdos que ha habido, de los representantes No, de... no, ya han llegado a acuerdos. Bueno, o al acuerdo que ha habido, si es suficiente, si no, bueno, cuenta. Pues, a ver, más en breve porque, y más directo porque nos hemos extendido mucho, había motivos suficientes para hacerlo, con la cuestión tan preocupante de la guerra en Palestina, ¿no? En Israel. Pero han pasado más cosas, claro, durante estos últimos días, desde la semana pasada, y además como no hemos estado, pues la semana anterior, pues hay cosas que se nos han quedado ahí colgadas que entendemos que son importantes. Una de ellas es precisamente que cuando, bueno, pues estuvimos hablando de ello bastante tiempo,
cuando tuvimos que interrumpir la conexión la semana pasada, que no estuvimos aquí en la radio, pues resulta que habíamos dejado la negociación de los acuerdos, todo el protocolo de acuerdos en materia de asilo e inmigración de la Unión Europea en una especie de stand-by en donde ya se venía avisando, lo hemos hablado montones de veces de lo que significan todos estos reglamentos que pretende aprobar la Unión Europea para reformar completamente de arriba abajo no solamente el Estatuto de Asilo y Refugio del Acuerdo de Dublín de 2009, sino también toda su propia política en materia migratoria, y que pues habría habido pues una paralización última provocada por Italia, porque Giorgia Meloni, ante la avalancha de migración más reciente que se ha producido en la isla de Lampedusa, no estaba por la labor de firmar uno de los porque esto no es un acuerdo solo, son múltiples acuerdos coordinados, ¿no? En concreto, un elemento crucial de la reforma migratoria de la Unión Europea, que se pretendía por todos los medios aprobar antes de que termine este año, bajo el mandato de la presidencia española, que era precisamente el tema de las normas comunes para gestionar una llegada masiva e inesperada de solicitantes de asilo, lo que se llama el reglamento de crisis. Italia había exigido potestades mucho más duras que se aplicaran en momentos excepcionales en los que el sistema de asilo del bloque se ve amenazado por una llegada repentina y masiva de migrantes, como ocurrió durante la crisis migratoria de 2015 y 2016. Entonces, para hacer frente a esta afluencia inesperada, según Italia, se permitiría a los Estados miembros aplicar medidas más duras como retener a los solicitantes de asilo en la frontera hasta 20 semanas mientras se examinan sus solicitudes de protección internacional. Claro, la frontera normalmente estamos hablando del mar. Estamos hablando de puertos y estamos hablando de lugares donde no existen las instalaciones suficientes para prestar los servicios básicos en materia de ayuda humanitaria a las personas que llegan en plan masivo. Lo estamos viendo con la isla de Hierro y lo estamos viendo que recientemente está teniendo también en Canarias una avalancha brutal de personas que emigran jugándose la vida en una de las rutas más peligrosas que hay para atravesar el Atlántico hacia Canarias. Y estamos viendo cómo de los 2 centros de acogida que tienen, uno ya está completo y el otro está a falta de 2 cayucos que lleguen y ya está reventado. En Tenerife, porque en el Hierro ni hay, tienen que mandarlos a Tenerife. Es decir, el desbordamiento, por más que lo niegue el Ministerio del Interior español, se produce. Entonces, la cuestión no es que se produzca, que es un hecho obvio, sobre todo desde que las rutas de migración desde África a Europa a través del Mediterráneo, a través del Atlántico, pues han tenido que concentrar mucho más de lo que lo hacían antes, en vías más aparentemente seguras, que tampoco lo son. Sino que la cuestión es cómo se responde por parte de la Unión Europea a ese tipo de situaciones de emergencia que debiera ser humanitaria y se convierten en emergencia de carácter geoestratégico o político. Entonces, en primer lugar, como ya he dicho, Italia lo que pretendía era que podría prolongarse el límite de detención de los solicitantes rechazados hasta de las 12 semanas que había hasta un máximo de 20 y hasta que finalice el proceso de devolución. Claro, las ONGs enseguida, que se supo la semana pasada las objeciones que tenían, la semana pasada no, hace 2 semanas, las objeciones que tenía Italia para hacer un alargamiento tan impresionante, casi al doble del periodo máximo de duración de detención de esas personas que en principio pudieran ser rechazadas en frontera, pues dieron la voz pusieron la voz pegaron un grito y dijeron esto qué es, ¿no? Pero es que no solamente eran las ONGs, la propia Alemania había expresado preocupaciones similares, sobre todo en relación con los derechos de los niños y los miembros de las familias, y hasta hace poco había bloqueado la ley optando por la abstención. Es decir, Alemania había estado votando por la abstención hasta la fecha. Es más, en las pretensiones de Giorgia Meloni estaban, entre otras cosas, para firmar el reglamento de crisis que bloqueó supuestamente de forma inesperada hace 15 días Italia, el factor de atracción que supuestamente, según la presidenta ultraderechista y racista italiana, impulsa a más migrantes a intentar llegar a las costas europeas y que no es otro que
los servicios de búsqueda y rescate que se prestan por buques de ONGs en el mar Mediterráneo. Agárrate, Catalina. O sea, la culpa de que haya migración, claro, no la tiene la depauperización y la corrupción permanente auspiciada desde Occidente de los regímenes autocráticos en África. No, la tienen los buques que salen a patrullar en el Mediterráneo para intentar rescatar a pateras hundidas y a víctimas, en su mayor parte menores, mujeres, inocentes, que no tienen otro, o jóvenes, que no tienen otra intención que la de tratar de buscar una vida mejor, ¿no? Entonces, con estos mimbres, de pronto, nos vemos este pasado fin de semana con confeti y champán por la Alhambra de Granada a todos los miembros de la Unión, presidentes de la Unión Europea, almorzando con el rey de España, no solo de la Unión Europea, también de otros países europeos, en el caso de Inglaterra o del Reino Unido, etcétera, etcétera. Y en ese contexto previo, la visita empieza el jueves, el miércoles de la semana pasada, se nos vende que ya hay un nuevo pacto sobre migración y asilo, que se ha conseguido cerrar el acuerdo sobre el reglamento de crisis, este que era el último que faltaba, y que finalmente una reunión de embajadores de los 27 países miembros en Bruselas había conseguido desbloquearlo el martes o el miércoles, para que así sus jefes, es decir, los presidentes de gobierno y jefes de Estado de los Estados miembros, pudieran sacar pecho en la reunión que iba a haber en España, en Granada, este pasado fin de semana. ¿Qué te parece, Manolo? Pues me parece que, Que la que pregunta es sería, lo mismo y que se veía venir y que no soluciona prácticamente nada. Por eso te decía yo el no acuerdo, el acuerdo insuficiente, o bueno. bueno, no, acuerdo suficiente nada, porque han desbloqueado algo que la última fina línea de resistencia humanitaria a los nuevos textos la estaba poniendo Alemania, en particular por su preocupación con el tema de los niños, y la versión que se ha contado en el reglamento de crisis que se ha aprobado es básicamente que se ha devaluado por completo lo que era el texto original que bloqueaba Italia, para que Italia sí lo pudiera firmar, en donde estaban precisamente esas garantías, y prácticamente se le ha concedido si no un 100%, un 80% a Italia en sus pretensiones, para que en definitiva estados como Italia, con una política durísima en materia migratoria, tengan las manos libres para hacer prácticamente de su capa un sallo. Entonces, este es el acuerdo que se ha firmado. Es decir, lo que ha pasado es que Alemania se ha bajado prácticamente los pantalones, porque era más importante presentar a la opinión pública internacional que había un acuerdo ya en todos los frentes para poder ir sobre esa base unidos al Parlamento Europeo, para que luego el Parlamento Europeo lo ratifique, y poder decir que a 31 de diciembre por fin tenemos un nuevo pacto sobre migración y asilo con todos sus distintos reglamentos, y este era el último gran escollo. Pero ¿eso qué Entonces, significa, Carlos? Es decir, resumiendo y concluyendo en 4 frases, todo esa historia que nos has contado, interesante, pero ¿qué significa? En concreto, va a significar para los que abandonen África o otros países que crucen el Mediterráneo, ¿va a significar qué? pues va a significar que no solamente, y esto ya lo hemos contado en otros reglamentos que forman parte de este nuevo pacto sobre migración y asilo, en otros programas, que van a tener, aparte de que una disminución importantísima de sus garantías para poder solicitar asilo y refugio, va a significar también que van a ser objeto de seguimiento y también de identificación, incluso genética, en su paso por Europa mientras estén en Europa. Supone también una criminalización agravada para las personas que puedan darles acogida, y pensemos que en muchos casos son personas que tienen que ver con su propio entorno familiar, pero que ya estaban previamente en Europa en una situación o en otra desde el punto de vista administrativo. Esto va a suponer que de hecho el último escollo que había para aprobar esto, que era justamente que se hacía en situaciones de emergencia, de crisis por llegada masiva de inmigrantes a una determinada población, de un determinado estado, caso Lampedusa, caso Isla del Hierro, las garantías a su vez
que se han dado para su almacenamiento como si fueran sacos de patatas en condiciones que no resisten el más mínimo análisis humanitario, se ha extendido en el tiempo. Antes eran 12, ahora pasan a ser 20 semanas. No sé si habéis visto, y tendréis que verlo si no lo habéis visto, las fotos de la especie de tiendas de campañas a la solana que les han montado en el Hierro, en la isla del Hierro, en donde se suponen, y también en los campamentos en Tenerife, donde se supone que pueden estar hasta 20 semanas, que si eso cumple unas mínimas y dignas condiciones humanitarias, pues apague usted la luz y cerremos la puerta, y así sucesivamente. Entonces, lo importante es que el último escollo de resistencia humanitaria que había en las negociaciones sobre este nuevo pacto sobre migración y asilo se ha borrado, se ha quitado, se ha eliminado. Y, por tanto, ahora es una autopista para la aprobación definitiva por parte del Parlamento Europeo. Bien, hasta aquí hemos llegado. Lo tenemos que dejar. Seguiremos hablando de esto y, como veo, por tu resumen final, nada mejor de lo que había. No, bastante peor de lo que había, de hecho. Eso era la conclusión. Lo dejamos aquí, Carlos. La semana que viene volvemos, ¿vale? Sí, porque me has evitado hablar de quién es Sociedad Catalana, que afortunadamente. Pero es que nos hemos extendido mucho con otros Se lo temas. vas a preguntar, espero, a Emilio Cortavitarte, que te lo contará mucho mejor que yo. Pues que cuente Emily lo que nos diga lo que es esa sociedad catalana que tanto Esa que decían que se manifestaba, bueno, toda Cataluña está en la calle. Sí, claro, toda España venida de Zaragoza, venía de Madrid, venía de Andalucía, venía de... Si ha ido Ayuso allí, es que ha ido España allí. Entonces, bueno, vamos, claro. Y Martínez Almeida, no solamente Ayuso. Bueno, pues, entonces estaba toda España allí. Estaba toda España, al completo. Al completo. Bueno, pues hasta más ver. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Venga.